Bueno, somos este momento de arrancar para contarles a todos la propuesta de hoy. Venimos haciendo un cierre de muestras en la salita del colectivo Periferia, una charla con los artistas, intercambiando los roles un poco del que es la entrevista. En este caso me toca a mí, mi nombre es Pablo Moyo, me toca hacer la charla con Vicky en el marco del cierre de su muestra, Avaritia Masumo. Y bueno, para contarles un poco lo que venimos haciendo en el interior, en los ejercicios internos del taller que conforma el colectivo Periferia de Miguel Roncino. Uno de los ejercicios es hacer una mirada en conjunto entre todos sobre las muestras y las propuestas que vamos haciendo sobre cada muestra, y bueno, poder hacer preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestro trabajo, ponerlo en relación y usar ese material para este trabajo, digamos, para esta ocasión. En este caso, la entrevista, para decirlo de alguna manera, de hoy está conformada por algunas preguntas mías y otras de Silvia Ceres, artista e integrante del colectivo, artista de Chacabuco, como Vicky. Y eso nos permite poner en juego una mirada entre nosotros que nos permite crecer, poner en tensión y usamos esta ocasión para sacarlas afuera y ponerlas en juego. Si te parece, Vicky, empiezo con la primera. Me parecía un poco poniendo en juego la vida y la muerte como el nombre de la charla, una mirada poética sobre la vida y la muerte en tus fotografías. Me parecía bueno preguntarte cómo nace una mirada sobre la muerte. Bueno, es medio difícil la pregunta. Arrancamos. Porque si bien es una mirada sobre la muerte, creo que no empieza ni termina ahí. Empezar a trabajar en el taller, en el campo artístico, por decirlo así, para mí fue como tirar un ovillo de lana e ir recuperándolo. Entonces van apareciendo distintas cosas, distintas cantidades de cosas. Entonces la mirada sobre muerte, desde ese punto de vista, desde esa manera de explicarlo, no puedo decirte que nace. Creo que es algo que ya está, que la muerte nos acompaña desde el día que nacemos. O sea, que siempre está presente. Lo que pasa es que uno elige verla o no verla, y dentro del contexto cultural y social que tenemos es muy común que lo que se elija sea que eso no se vea, porque hoy en día la cultura o el mercado de consumo, la sociedad, todo está apuntado a que hay que ser jóvenes para siempre, ¿no? Y la muerte no es algo que... Poniéndole al costado, en la Claro. banquina. Pero siempre, en mi vida siempre estuvo presente. Yo no te puedo decir cuándo fue la primera vez, ¿no? Desde que tengo uso de razón, que la muerte me acompaña, pero también me acompaña, es parte de mi vida, es parte de mi contexto, y entendiendo la muerte no solo como una cuestión final de un proceso de vida carnal, digamos. Hay muchas muertes que uno vive a lo largo de su vida, ¿no? Hay como tantos cambios hay dentro de uno, entonces todo cambio implica una muerte, entonces siempre estuvo. Desde que empecé a caminar murió la parte que gateaba y así, ¿no? Eso siempre está. Y desde el punto de vista del ovillo, como venía diciendo, no nace una mirada sobre la muerte, empezó antes y empezó siendo una mirada sobre el humo, que empezó siendo una mirada sobre el tiempo, o sea que en realidad es como que una cosa va llevando a la otra. No creo tampoco que sea algo que vaya a terminar acá. Esto es parte del escalón que da pie al próximo paso, o la cosa se irá complicando, no lo sé, eso también es lo lindo. Si tengo que explicarte cómo nace la parte
ponerme a trabajar, en realidad, en el taller, nace desde, bueno, primero una necesidad que uno puede hacer de cuenta que no existe hasta que en un momento, como el hecho de decir, mira, la muerte, te toca verlo y decir, bueno, de esto me tengo que ocupar. Y a medida que empecé a trabajar, primero ejercicios técnicos, aprender a hacer pequeños, qué sé yo, a dibujar, aprender colores, aprender. Después eso fue dando paso a la exploración de un universo propio, de la propia cosmovisión. Y eso surge a partir de una idea del tiempo, ante todo. Tomé como metáfora en un principio el humo, porque me remitía, o sea, observar el humo me permite entrar en otra, me permite habitar otro tiempo. Recordamos que esta muestra se llama Varitia más humo. Y bueno, una de las preguntas también para apuntar, me gustaba la idea de darle, que nos expliques un poco qué parte le toca al humo. Hablas del tiempo, lo rozás, la muerte, algo que va y viene, algo que siempre está. ¿Cómo conectás con esa parte del humo en la obra? Bueno, el humo era esto, me permitía evitar otro tiempo en el sentido de que observar el humo no me presentaba la urgencia de nada más, era solamente eso, solamente estar ahí observando el humo. Y eso me transportaba a otro tiempo, como que para mí el tiempo se hace elástico. Entonces yo cuando era chica siempre fui una persona insomne, entonces cuando era chica no dormía siesta, todo el mundo dormía la siesta en mi casa, perros, todo, del pueblo encima, ni no se mueve ni una hoja a la hora de la siesta, no pasa nada. Y era una hora de nada, yo despierta y nada. Entonces es como entrar a otra dimensión. Para un chico una hora es una eternidad, y más de una hora donde no pasa nada. Y esa dimensión que tenía perdida, digamos, porque después la dinámica de las cosas, del estudio, del trabajo, de la vida me fue alejando de eso, la recuperé con esto, ponerme a observar, que era lo que hacía en ese momento, no había nada más para hacer. Entonces miraba la luz en la cortina, escuchaba mis pasos cuando caminaba, eso era todo lo que pasaba. Entonces el humo me permitió, o sea, el hecho de sentarme a observar el humo me permite volver a ese tiempo y me resultó algo muy rico como metáfora, como una metáfora de la fugacidad del tiempo y de las cosas. Yo tengo la costumbre de prender saumerios en casa. El saumerio dura un ratito, ese ratito estuviste mirando el humo y después desapareció y el humo estuvo, pero no está más, ¿viste? Se ve, no se ve, está, no está. Entonces eso me gustó también como metáfora del tiempo, como metáfora de la finitud de la vida, de lo efímero, englobaba un montón de cosas que después fueron dando pie a algo tal vez un poco más complejo como esto que se ve acá hoy, que ya tiene una cantidad más de conceptos o de cuestiones que lo atraviesan que simplemente un humo. Y usás, poniéndote a vos como medio en un lugar de cazadora de esa imagen del humo, aparece la fotografía. ¿Cómo tomaste esa decisión también de que sea la fotografía para aguantar ese lugar? Bueno, en realidad fue todo parte de un proceso. Yo empecé pintando, después la pintura se basaba en fotografías que yo tomaba de objetos que construía, que me daban una diversidad de planos y de colores. Y después, bueno, esto que pasa siempre, ¿no? De fondo a frente, lo que estaba al frente pasó al fondo y la fotografía fue una herramienta. Tomó un primer plano, claro, fue la que me sirvió en ese momento. Yo tengo un problema con los límites, digamos, o sea, no sé, no te puedo decir que soy fotógrafa y ahí se termina todo. O sea, hago fotografía y después me pongo a dibujar y después hago otro objeto y después
como que es todo una misma cosa, no lo compartimento tanto. Ya que decís eso, un poco para tenernos al tanto, vi que trabajo en las Vanitatis. Es un concepto, digamos, de una puesta en escena donde muchos elementos conforman una misma idea. Yo tomando eso, lo ponía en relación a esta muestra en puntual, en contexto también con la de Fundación Suart, donde diferentes elementos componen esta muestra, que ya no solo se queda en la fotografía, sino bueno, atraviesa el dibujo, objetos. En este caso, bueno, hay un video en esta muestra, se tomó el tiempo de pensar en la música de un video, un tambor, y eso fue haciendo un lenguaje, me imagino, en vos con la vida y la muerte, para volver al concepto principal. Cómo aparecieron diferentes, todos esos elementos, esas plataformas diferentes para poder nombrar y tener ese lenguaje, cómo fueron surgiendo. A ver, lo primero que surge es la fotografía, por esto que paso después de la pintura y el dibujo. Y para hacer la fotografía yo lo que hago es me encierro en una habitación, oscurezco todo y ahí empiezo a trabajar con una lucecita. Todo vale de la mano, digamos. Yo soy una persona que lee muchísimo, investiga muchísimo, no lo puedo evitar. Necesito siempre leer algo que me confirme aquello que yo pienso. De hecho, hoy tomé notas para hoy y me di cuenta que había tomado notas de otras personas, otros poetas, escritores. Les preparé un librito que después les voy a repartir, que es lo que me ayudaba a mí a pensar mejor. Entonces siempre en el tiempo en el que estoy trabajando siempre estoy leyendo, siempre estoy investigando a ver, bueno, si alguien ve las cosas como las veo yo, o si no, y si puedo decir, bueno, estoy en contra de esto, por aquello. Y todo eso en el primer pie que pongo en el taller viene conmigo. Y estaba investigando, hacía en ese momento en el cuarto oscuro, digamos, las fotos con velas. Y estaba con la cuestión del ritual y todo este tipo de cosas. Estaba investigando la música del ritual y empecé a poner tambores mientras hacía la fotografía. Y eso fue armando una idea sola. Tu escena, para vos. Claro, era una conexión intensa, profunda y bueno, así surgió también ese sonido solo de lo que estaba buscando sin saber bien por qué, fue dando paso a la idea más de un ritual y después el video surgió como una manera de acercar esa experiencia que yo tengo en el taller al propio espectador, ¿no? De decir, bueno, yo esto lo veo a esta velocidad, con esta música que me marca este paso, que me da esta imagen y bueno, así puede funcionar, claro, y los objetos y los dibujos fueron más ya también conectados, cosas que va trayendo la lectura de conectar con la tradición latinoamericana, de la idea de la muerte en Latinoamérica, de lo cultural que esconde o le da relevancia a alguna cosa en particular. Me fui inclinando hacia el tema de la religión y de lo pagano y de cómo todo esto se va articulando, y eso me fue dando ganas de generar mi propia imagen en ese punto. Trabajás, un poco una de las preguntas de Silvia también tenía que ver, poner en relación tu imagen con el culto, digamos, de la misma necesidad de tu hacer, fue que fuiste conectando esos dos puntos, digamos, entre lo religioso, sí, la misma muerte en sí, ya es algo que te desprende todas estas ramas. Claro, la muestra que hicimos con Miguel se llamaba Varitia porque yo entiendo que el culto a la muerte es el culto a la vida en sí, o sea, es todo parte de una misma cosa.
Entonces, me interesó la idea de culto porque me interesó el culto como expresión de algo de la cultura que se nos escapa, que a veces no está tan en los libros, tan fácil de encontrar. Nosotros hicimos un viaje a Bolivia y todo esto estaba al alcance de la mano, o sea, la muerte, estás sentada a la mesa desayunando con uno, pero como si nada, o sea, la muerte en el sentido de los muertitos, bueno, acá tengo mi altarcito de mis aceptando muertitos, eso y que sea parte de lo cotidiano. y a mí eso me dio mucha paz, me gustó muchísimo. Y entonces empecé a tomar esta idea del culto y decir, bueno, voy a generar mi propia estampita de la San la Muerte, mi propia San la Muerte, que tenga que ver también, o sea, que enlace con esto, pero que también tenga que ver con mi manera de vivir y experimentar todo esto y con, bueno, mi cosmovisión, digamos, porque engloba mucho más que solo eso. Y además, bueno, como vos dijiste, te apropiaste de eso, no lo hiciste de una manera, o digamos, lo hiciste muy singularmente, utilizando colores, digamos. Hay una vida en esa muerte que vos ves, eterna, están cruzadas, hay una manifestación de los dos puntos que nos tienen a todos atados, y como me preguntaba Silvia también, no hay, usando la palabra abyecciones, sí. Con algo negativo, digamos, no hay una descomposición, uno no siente, o por lo menos yo, un vacío, un temor viendo tus fotos, sino al revés, se siente acompañado y hace sentir que está todo bien, digamos, eso pasa. Vos lo buscaste eso, apareció solo, estoy equivocado. Bueno, no estás equivocado. Yo pienso que las cosas no tienen un principio y un fin, que es todo un ciclo, o sea que dividir entre muerte y nacimiento no me resulta útil en una manera de transmitir lo que yo pienso. Pienso que ni la cosa empieza cuando uno nace ni termina cuando uno muere. Dentro de los apuntes que yo tomé hay un poema de Humber. Si les molesta que le lea, en un momento me dicen que soy pesada y no lo leo. Les voy a leer una parte nada más. Dice, como está escrito en las manos, el rumbo de los vientos, vivimos historias que nosotros no iniciamos. Otros seguirán andando nuestra propia intimidad, incluso como si nuestra propia intimidad fuera de otro el andar nuestro. O sea, uno viene de otra historia y continúa la propia que va a ser la de otro. Para mí no hay una división clara en todo eso. Entonces, no estás equivocado en lo que ves, digamos que para mí es todo parte de lo mismo. Hay en las fotos cosas que están en descomposición, flores muertas, hojas que están... y hay cosas que no tanto, hay algo que ya está muerto del todo, es un hueso, pero que no termina ahí tampoco, en algún momento dejará de ser un hueso y pasará a ser otra cosa. O sea, claro, todo es parte de un ciclo, es parte de una circularidad, si se quiere, ¿no? Que en ese sentido sí lo busqué, pero en el sentido de decir, bueno, yo no soy una persona que venga a transmitir un concepto. No, verdad. Entonces, claro, desde ahí no te puedo decir que es algo que este tema, este soporte, me da la excusa a mí para poder trabajar con la forma, con el color. Entonces son cosas que pasan a tener relevancia según el momento. Por ahí salgo del taller después de haber sacado las fotos y sí, me pongo más intelectual, busco, bueno, esto es lo que pienso. Y vuelvo a entrar al taller y ya no importa el color, importa la forma, importa no mucho más. Entonces eso es un juego que está todo el tiempo. Y para volver como también cosa mía, ¿cómo vas componiendo todas esas imágenes, esas puestas en escena?
Y siempre hay algún disparador, a veces los disparadores son lecturas, a veces los disparadores son conversaciones dentro del taller con los compañeros o con gente con la que uno simplemente habla de cosas de la vida, ¿no? El hecho de usar los cuadros de Miguel de fondo surgió de una charla en el taller que decíamos, bueno, nos preguntábamos si era posible incluir la pincelada en la fotografía. Yo dije, bueno, vamos por eso. Es difícil para mí. Entonces, tirando ideas, bueno, ¿qué pasa si pintás una parte del modelo? Bueno, me quedé pensando en eso, pero mientras el trabajo ya seguía, yo venía trabajando con las vanitas, que eran un fondo negro, más clásicas, digamos, y Miguel se fue a Buenos Aires y yo dije, llevo unos cuadros a ver si la pincelada entra. Vamos, Y si bueno, no viene la pincelada, la llevamos. Claro, a ella. si la pincelada como metáfora no funciona, vamos con la literal. Entonces, bueno, a veces son disparadores así, de ponerse a pensar y decir, ¿será posible que esto entre, no entre? A veces son cosas mismas de las lecturas, a veces son vivencias. Las flores de plástico me vienen del viaje a Bolivia, del color que rodea cada cementerio. Bolivia, el norte nuestro mismo, ¿no? Está todo lleno de muchísimo color y a mí eso me da mucha alegría. Porque... Están chayadas. Claro. Vanitas chayadas. En el cementerio del pueblo todo es muy triste y está muy silencioso, no hay una flor, está todo... En el cementerio que visitamos en el norte era todo color, pero color así que revienta. Y no, fantástico, esto es lo que a mí me convence. Y también que fuera de plástico, ¿no? Que nos representara como la parte latinoamericana que nunca es la de la alta cultura, ¿no? Pétalos eternos, Sí. para siempre. Bueno, veo en lo que vamos hablando en este diálogo de la vida y la muerte, fundamental, y lo dijimos un montón de tiempo, el tiempo es algo que está rozándonos a cualquiera, no sé, bueno, todos, si son artistas o no, o si no también, estamos inmersos en una línea de tiempo, más para un artista que trabaja con eso. ¿Cómo te llevas vos con el tiempo? Tengo mis problemas con el tiempo, yo, pero... Borges dijo en algún lado que el ser humano está hecho de tiempo, ¿no? Y eso me gustó mucho porque yo pienso mi vida y siempre la pienso en de qué manera habité el tiempo en ese momento. Entonces, si no lo hice bien, voy a haber estado con estrés, mal, no disfruté lo que estaba haciendo por más que fuera un proyecto que tenía. Entonces de ahí surge también todo esto de mis problemas con el tiempo. En cuanto a, por ahí, el tiempo que más me gusta es este tiempo de la siesta, que es como si el mundo fuera para mí. Está todo dormido y todo para mí. Y no tiene fin el tiempo, puede pasar de todo. Yo doy clases de inglés y los chicos tienen 5 minutos de recreo. Y a veces yo estoy pensando en la cantidad de cosas que hay que cubrir para el currículum de ese día. Y veo que en el recreo, vuelven del recreo, que fueron 5 minutos de reloj y pasó un mundo. Pero te cuentan una cantidad de historias que el relato mismo lleva más que 5 minutos. No puede haber pasado todo eso en 5 minutos, pero resulta que pasó de todo. Porque ellos en ese momento están ahí, no importa otra cosa. Entonces, se estira como el humo. Claro, eso me fascinó. Y si lo veo siempre, me gusta mucho estar en contacto con eso. Creo que los chicos tienen una capacidad única para abstraerse de lo que estaba en clase. Listo, ya, la clase quedó atrás, ahora es recreo. Entonces, bueno, eso me gusta mucho y me dio mucha alegría ver que no soy la única que piensa eso. Encontré un poema de Macedonio, no sé cómo se llamaba. Poema de trabajos de estudio a las estéticas de la siesta. Se lo estudió. Y yo me noté una partecita nada más que me parece que resume mucho lo que yo
yo pienso. Dice, el todo decir de la siesta, presente no fluente, moción sin traslación, lo ser, el todo hace un mundo sin marcha, que es y que no va. El ser se da una sola vez, vibración, oscilación sin repetición idéntica, o casualidad, hacen al tiempo un solo hoy. Como que está ahí, hay una oscilación de uno, pero no hay una moción, no hay un movimiento, no pasa, uno es en ese momento. Y es lo mismo que me pasa cuando entro al taller, cuando apago la luz, me pongo a trabajar con las fotos, o sea, hay vibración nada más, no hay necesidad de que nada, no tengo que llegar a ningún lado, no tengo que... Estoy ahí, como en los 5 minutos de recreo de los chicos, y me doy cuenta que me funciona de la misma manera. Unos 10 minutos en el taller, capaz me valieron horas, que me hubiera que por ahí corrigiendo los deberes, miro el reloj, me pasan más, o ese tiempo es único. Sí, nos pasa un montón en el taller que vamos y las clases supuestamente que tienen un tiempo, por lo menos para mí, empezás a charlar y medio se nos mezclan los tiempos, porque me meto en el tuyo, el otro en el mío, y en las ansiedades, en las esperas, algo que tenemos que atravesar, me imagino, en el camino también me da ganas de preguntarte en tu rol de fotógrafo, haciendo todo lo que haces, pero también la fotografía tiene una forma instantánea de capturar lo que estás viendo. ¿Cómo eso también te ayudó a trabajar las ansiedades, las esperas? Sí, yo creo que el 50% de mi persona es la ansiedad, el resto es el ser humano. Así que sí, la pintura me gusta mucho pintar, pero la ansiedad me mata. Y eso que uso acrílico, si usara óleo, no estaría acá. Estás ahí vos. Claro, no, quedé en otra dimensión. Entonces la fotografía tiene una velocidad que me colabora muchísimo. Y me gusta mucho el tiempo de la edición también, el tiempo de seleccionar el trabajo, o sea, tiene muchas caras que me gustan mucho. Y bueno, todos los días aprendo algo nuevo de la fotografía, entonces es como, pasó de ser una herramienta a ser un campo nuevo de acción, y la verdad es que eso me ayuda con la ansiedad, pero me ayuda también con lo que quiero hacer, con lo que tengo para decir. Tú, me imagino el tallercito como un altar. ¿Funciona medio así? ¿Es medio tu lugar de retiro? ¿De interioridad, por decirlo así? Me encantaría que así fuera, pero no. Hay mucho olor podrido en mi taller. Muchas cosas que se descomponen y que están ahí a medio camino. Y bueno, también, o sea, tengo una casita chiquita. No son parientes, ¿eh? Hay que aclarar eso. No son parientes. Son parientes de otros. Entonces el taller es todo, en el taller está el tender, en el taller está todo. Está el escritorio, los deberes de los chicos, la tortuga, o sea, está todo. Entonces como retiro, digamos, no siento realmente que necesite un lugar físico como retiro para poder trabajar, sí un lugar interno. Por ahí yo soy una persona que tiene muchos intereses, que hago muchísimas cosas al día. Ella hace carreras de facultad, lo cuento, más o menos. La capacidad de hobby hace carreras, para que la gente estudie. La capacidad de Vicky es inmensa. No, y bueno, esta velocidad de las cosas, de tantas cosas al día, a veces no me ayuda a conectar. Tuve 2 clases con chiquititos de 9 años, llego a mi casa con nervios en otro lugar, ¿no? En un lugar que me ayuda a entrar al taller. Entonces, busco actividades que me ayuden a volver para adentro, ¿no? Entonces, bueno, yoga, natación, una caminata, lo que en ese momento me ayude a volver a... O como ya lo conozco, voy localizando donde vamos estando cada uno de los del colectivo también. Nombramos la muestra que hiciste con Miguel en el MACA. Me gustaría que la gente sepa cómo fue esa experiencia. A ver,
estado en una sala muy importante como la de Junín, la ciudad de Junín, el interior de la ciudad, y haber trabajado con Miguel en una misma muestra. Aquí tenemos muestras que estuvieron en ese espacio. ¿Cómo fue esa experiencia? Es una experiencia que tiene una importancia doble, porque por un lado es el primer diálogo que establezco con la persona que elegí como compañero de vida, entonces primer diálogo plástico, ¿no? Otro diálogo no ha habido. Pero entonces en ese sentido inaugura un espacio que me parece que se nos va a volver indispensable, porque nos contribuye mucho y nos enriquece mucho. Y también, bueno, siempre hablábamos del trabajo de cada uno, del trabajo general, de los talleres, y poder darle una forma física a eso es maravilloso. Y por otro lado, como experiencia de trabajo para mí... Fue tu primera muestra de escritura en conjunto, digamos, también. Sí. Pinturas y fotografía. Esta es mi primera muestra individual, Sí. O sea que hasta esa tiene un peso muy grande, porque sin haber tenido una muestra individual, animarme a hacer una muestra con un artista reconocido y pensar, bueno, va a poder comunicarse una obra con la otra, van a poder habitar el mismo espacio, fue un desafío. Y aparte de todo eso, todo lo que pasó alrededor de la muestra, porque justo al lado del MACA está la UNOVA, los chicos de la UNOVA estaban haciendo un documental, entonces participar de un documental, hablar con los medios. Su muestra fue parte de ese documental, claro, sobre muestras que se estaban haciendo en ese lugar. Sobre muestras que se hacen en museos que están en contacto con universidades. En todo el país. Entonces eso, tener un público muy diverso para lo que una persona que sale de un pueblo que es incluso más chico que Junín, que es Chacabuco, tiene costumbre. Entonces, estudiantes y profesores de la escuela de arte, chicos de una escuelita de primaria, chicos universitarios, o sea, una gran variedad de público con quien hablar de mi obra que nunca había salido todavía Estaba a inaugurando la calle, mostrar. digamos, fue como todo de golpe y fue un gran aprendizaje para mí, porque hasta ese momento mi experiencia era de muestras colectivas y muy chiquitas, entonces tienen un peso muy grande. Si hablamos, bueno, vamos paso a paso en este mapa mostrando las cosas que van pasando. Hablabas de Junín, pero de tu ciudad, ¿qué se siente también ser un artista de Chacabuco y ser parte del colectivo Periferia? Esa es una pregunta que me interesa a mí, traer tu muestra a Capital, ¿qué significado tiene para vos? Bueno, ser un Es artista una pregunta doble. Sí. Primero la de qué se siente ser un artista de Chacabuco. Ser un artista de Chacabuco es algo complejo, porque un artista en un pueblo como el mío, que me imagino que debe ser, o por lo que conozco hasta ahora, es la misma situación que la mayoría de los pueblos chicos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires. Imagino que será lo mismo o incluso más complejo cuanto uno más se aleja de Buenos Aires. Es complejo porque el panorama a habitar es muy reducido. Al ser tan reducido es muy competitivo, pero competitivo no, a mi modo de ver, de una forma que haga que uno crezca, sino de una forma que haga que uno choque, cobre más luz al ojo público que otro, digamos. Y es muy fácil instalarse en un pueblo con el rótulo de cualquier cosa que sea, uno le llaman
periodista conocido que vive en la otra cuadra, le dice, che, no me haces una nota, hace 3 muestras, y ya uno se instala como el artista del pueblo. Y no es que se da una charla sobre arte, que se da un intercambio entre artistas, que uno se va instalando por el propio hacer, por cuanto aquello que uno hace contribuye a la comunidad, sino que se sectoriza y se vuelve una cosa muy individual, y eso es muy difícil porque también de alguna manera se vuelve una cosa muy violenta, que deja fuera a todos los nuevos actores que quieren participar, o sea, las personas, al menos en mi pueblo, que están instaladas en un cierto lugar, yo veo que no tienen tanto contacto con los que quieren empezar, o hay una sobreacademización tal vez de las cosas que tampoco ayuda mucho, y hay una falta de conexión total con Buenos Aires, con la escena del arte contemporáneo, con las muestras que ocurren acá, o a veces se arma una combi y salen todos los interesados de arte del pueblo, que siempre son los mismos, van a ver la muestra, ven 2 o 3 muestras en una misma vez y se vuelven. Y se vuelve un punto, de eso no se charla más, no se hace, no se le devuelve a la comunidad nada, decir, bueno, nosotros tuvimos contacto con esto, podemos aportar ahora, gracias a esto que hicimos algo nuevo a la comunidad. Eso queda ahí en cada uno, ni siquiera es que ese grupo se junta a hacer, no sé, algo con eso, compartir algo, a hacerlo parte de su crecimiento. Entonces, desde ese punto, ser parte de la escena es difícil. Yo aún no me considero parte de la escena por el sentido de que aún no he llevado esta muestra, o sea, aún no he hecho una muestra individual en mi propio pueblo, entonces los actores culturales de ahí realmente no tienen conocimiento de lo que yo hago como para poder entablar un diálogo. Sí me considero actora cultural desde el punto de la gestión, desde el punto de tratar de brindar algo al pueblo y al panorama del pueblo, y eso es gracias a Periferia. Eso es, creo que el colectivo me ha dado una posibilidad o una esperanza de proyección mucho mayor de lo que me permite o me posibilita el pueblo, y también me ha dado muchas ganas de hacer que eso sea, acercar eso a mi comunidad, que eso sea algo que no está tan lejos, por más que sean 200 kilómetros, son 10.000 años luz, que no sea así, que todo lo que cada uno tiene para decir, que es único, que es irrepetible, se pueda decir a oídos que quieran escuchar, ¿no? Porque a veces uno hace una muestra en un pueblo y viene el primo, el vecino, el amigo, pero viene porque lo vienen a acompañar a uno, pero tal vez no entablan realmente un diálogo con aquello que uno está proponiendo. Entonces, que la obra tenga una variedad de público me parece que es muy necesaria, y también el hecho de ser parte del colectivo me permite pensarme en relación a otros, ya no habitar un panorama que sea así competitivo, individualista, un panorama exclusivista, digamos, sino un panorama que incluye todas las diversidades. Nosotros no somos un colectivo de artistas que sea que tenga un manifiesto estético, que persiga un fin o político en el arte o estético, sino que somos un colectivo de personas con una diversidad enorme, cada uno tiene una obra muy diversa, y poder, creo que es algo que va a ayudar más allá de ser un colectivo de arte, poder llevar esto a varios planos, es decir, bueno, que se entienda que se puede trabajar en diversidad, que se puede crecer de la mirada del otro, aunque sea diversa de la de uno, que sea distinta, que uno pueda dialogar con eso, que pueda entender por qué el otro ve distinto, de dónde sale, y que todo eso se dé en un contexto de alegría, de solidaridad, de compañerismo. Creo que es un proyecto que es más difícil de definir de lo que tal vez pueda lograr hoy, pero poniendo objetivos puntuales a todo esto me parece que sirve
en cuanto a la conexión con los distintos pueblos, pero también incluso dentro de una ciudad como esta que tiene su costado también competitivo, también individualista, aprender a trabajar todos juntos, mirándonos entre todos, conociendo lo que el otro hace, escuchando al otro, dándole su lugar. Me parece que la única posibilidad es crecer a partir de eso, no hay nada para perder. Entonces, bueno, me da el significado de ser parte del colectivo Periferia, no te lo llevo a definir, pero más o menos es eso. Lo planteaste y te agradezco, Becky, que seas mi compañera Bea, casi una directora para nosotros también, por tus conocimientos y bueno, seguiremos trabajando juntos con todos los compañeros, con Miguel, esperando que esto siga creciendo. Y bueno, si alguien quiere ser parte de la charla, compartir, hacer alguna pregunta, también los recibimos ahora y siempre. Si no, bueno, estamos ya terminando. Yo te quiero hacer una pregunta muy chiquitita, me surgieron varias a medida que hablamos, dijiste cosas que me repegaron. Dijiste cosas que me repegaron. Pero al principio, cuando vos hiciste estos laburos, y elegiste flores y calaveras, específicamente es porque lo tomaste como un símbolo o una imagen que representa a la vida y la muerte. ¿Y por qué? Si eso es así, ¿por qué la flor te representa la vida o no? Por ahí, ¿por qué elegiste flores y una, bueno, también o por el color? Está todo eso, en realidad, y hay una cuestión más. Que yo tengo un marido que pinta flores, con el que siempre hablo de arte, y con el que empezamos a pensar una muestra juntos, y yo dije, esto no va a funcionar, no sé qué, empecé a fotografiar las calaveras adentro del jardín, sin buscar específicamente la flor, sino que estaban las plantas, como dándole un contexto más natural, ¿no? Porque la otra parte de la serie tiene libros, tiene las candelabros, cosas un poco más hechas por el hombre, ¿no? Y ahí justo había una planta que había florecido con una flor alucinante, porque es un cactus que saca una flor peluda, pero increíble. Y me pareció una buena síntesis, un buen símbolo de un nacimiento, ¿no? Porque la flor es algo como que nace, trae una nueva vida y muere, o sea que representa todo el ciclo en sí. Vos tenés un naranjo, la naranja sale de la flor y de ahí sale la semilla y de ahí sale un nuevo naranjo. Y cada una de las cosas se murió para que nazca la nueva. Entonces es como una síntesis perfecta de esta circularidad, de esta idea de las cosas que tengo yo, que no tiene un principio y no tiene un fin.